una nueva clase. Esta vez vamos a estudiar la segunda parte de lo que sería el Keter, la corona. Hicimos un pequeño análisis, rápidamente. Estudiamos la semana pasada sobre la primera parte de la corona, que vendría a ser lo que se llama razón. Razón es la voluntad, el deseo, el querer. Y dijimos que hay una segunda parte de esta corona que se llama el Keter, se llama el Oneg, el placer o Ta'anug. Depende cómo se lo llama en hebreo, placer o Oneg o Ta'anug. Y es la segunda parte de lo que llamamos corona. Vamos a repasar un poco entonces. Vamos a abrir un PowerPoint, dígame que si se ve bien. Vamos desde el principio. Ahí. Keter es corona. Entonces, vamos a comenzar. La vez pasada habíamos explicado que la voluntad es el motor de absolutamente todo lo que funciona en la persona. Si vos no querés algo, no vas a pensar. Si vos no querés algo, no vas a desearlo, no lo vas a poder llevar a practicar. O sea, la motivación es el inicio de cualquier acción de todas las personas. Por lo tanto, motivación no era el razón, la voluntad, que era la llave que abría absolutamente todo, que no tenía nada que se le ponga enfrente ni se le detenga. Era algo superior a la persona, como una corona. La coronación de algo significa algo que está por encima del rey. Tiene una representación muy importante porque eso lo designa como rey, pero al mismo tiempo no es el mismo, o sea, está superior a él. Ahora, hay una parte interesante que vamos a ver sobre la corona, y es que la corona tiene, como vemos en una corona físicamente, hay dos partes muy claras. Está la parte externa de la corona y está la parte interna de la corona. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la parte externa de la corona y la parte interna de la corona? La parte externa es lo que el público ve. Por lo general, el rey podía poner ahí sus joyas, podía poner una piedra preciosa. La parte interna de la corona tiene que ver con el interior y el propósito. O sea, toda voluntad tiene su parte interna y tiene su parte externa. Hitzoniut, la parte externa de la voluntad, tiene un propósito. Yo quiero algo porque tengo un objetivo, tengo un querer. O sea, yo quiero algo no porque lo quiero en sí mismo, sino por alguna intención. Por ejemplo, el que tiene un negocio y dice, quiero ir a trabajar. ¿Para qué quieres ir a trabajar? Quiero ir a trabajar para poder ganar dinero, para poder comprarme con ese dinero las cosas que me gustan, o para poder mantener a mi familia, o para poder... O sea, la voluntad mía de ir a trabajar es secundaria a un propósito más profundo, que es sentirme útil, sentirme productivo, ganar dinero, producir. Entonces, hay una razón para esa voluntad. El que quiere una casa, necesitas trabajar para lograr conseguir esa casa, para poder habitarla. Entonces, lo mismo, hay generadores de voluntad. ¿Qué son los generadores de voluntad? Las cosas, por ejemplo, puedo tener un querer a través del amor, puedo querer acercarme a una persona, puedo enojarme con una persona, entonces me enojo contra esa persona. Pero entonces, en este caso, la voluntad viene secundando a otra razón. Cualquier voluntad, entonces, cualquier deseo, cualquier razón, secunda, viene después de algo que lo motiva, que lo inicia, que lo lleva a eso. A veces, la voluntad es una voluntad inexplicable, un deseo inexplicable, que lo hablamos un poco la vez pasada.
que no es por algo que yo deseo, por 1 más 1, 2. Quiero comprarme ese auto. ¿Por qué? Porque necesito un auto. Quiero ir a trabajar. Hay una razón. Pero hay razones en las cuales no bajan plenamente al intelecto, no bajan al porqué y no se inician desde el porqué, sino que tienen que ver más con algo innato, irracional. Yo digo, esto lo quiero porque es así, esto lo quiero porque a mí me gusta esto, a mí me place, me interesa esto, sin entrar todavía en el tema del placer, pero así lo quiero yo, porque así lo quiero. Incluso ese momento, cuando uno digo así lo quiero, porque así lo quiero, ese querer puede no venir explicado en palabras, pero tiene un fundamento, tiene una motivación, tiene un interior que lo lleva a hacer, a querer. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre el placer interior, lo que se llama el placer exterior y el placer interior? Primero que todo, el placer exterior es compuesto. ¿Qué quiere decir compuesto? Que viene acompañado de algo más. Es complejo, o sea, dice, yo quiero porque tal cosa. Tiene una medida, está limitado a la medida del deseo de lo que yo quiero. En cambio, el placer interno está oculto, no es algo complejo, sino es algo, lo que se llama simple. Simple no quiere decir que es simple, sino que está oculto a sus razones. No es algo montado, no es algo que viene en una estructura de 2 piezas, sino que es una pieza simple, abstracta. Y digo, ¿por qué querés esto? No sé por qué quiero esto. Así es, porque así lo quiero, porque no tengo una razón. Es distinto. Y por cuanto que la voluntad externa se revela en la razón, en el intelecto, y por eso está limitado a el intelecto que la genera. En cambio, en el otro no depende del intelecto, por lo tanto, obedece solamente a el capricho o al deseo interno. ¿Qué tiene que ver todo esto y cómo lo podemos aplicar un poco más, bajarlo? Vamos a tratar de hacer, como siempre, una pequeña revisión y una visión general. Primero en nosotros mismos, en nuestro espejo, porque ¿qué queremos entender? Queremos tratar de entender a través de la analogía de nosotros el funcionamiento del universo o la creación o cómo Dios crea el mundo. ¿Y cuál es nuestro propósito? Y acá claramente esta es la llave, estas palabras. Cuando yo quiero algo, lo quiero por algo. Entonces, todo el deseo, toda la voluntad que viene después de ese deseo interior, son deseos exteriores, secundarios. Entonces, vamos a ver algo interesante. Nosotros vemos que en los 10 mandamientos, Dios plantea la idea, nosotros decimos los 10 mandamientos y los 10 dichos con los cuales Dios creó el mundo. Tenemos el número 10 2 veces. 10 mandamientos. No, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Otra pregunta interesante es, ¿por qué cuando Dios se presenta en el monte Sinai, dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto? Y no sé si alguna vez ya lo estudiamos, esto un poco sí, pero tenía en su currículum cosas más importantes para demostrar. Yo soy tu Dios que creé el mundo, el cielo, la tierra, el universo, las estrellas, la materia, el infinito, más allá. Ah, bueno, sí, está bien. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto a una nación de esclavos que estuvieron 210 años en esclavitud, idólatras, incultos. Esa es su gran hazaña. ¿Por qué la hazaña que él demuestra? Dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Dios que creó el mundo, el maravilloso Dios y grandioso y manifiesto. Entonces la Kabbalah nos plantea además que tenemos los 10 dichos con los que cual crea el mundo, Mamarot, y los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos que están equivalentes uno y el otro. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos es más importante? Entonces uno dirá, pues bueno, claramente,
Los 10 dichos con los cuales creó el mundo son toda la creación. El mundo fue creado a partir del verbo y toda la existencia, la creación ex nihilo, algo a partir de la nada. Y después el otro son: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no jures en falso. ¿Cómo podemos comparar uno con el otro? Pero no solamente que lo vamos a comparar, no solamente que lo vamos a tratar de poner en similitud, sino que la Kabbalah explica que los 10 mandamientos son inferiores y externos y superficiales. Y los 10 dichos con los cuales crea el mundo, los Asaram Amarot, son superficiales, son secundarios. Y los 10 mandamientos son primarios y esenciales. Hoy en día estamos con la palabra esencial. Es esencial. Ahora, claramente ustedes me van a decir, es una contradicción. ¿Cómo puede decir que la creación del mundo es secundaria y la entrega de la Torá o los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, es primario? Y acá está la clave de entender cómo funciona el deseo, cómo funciona la corona, cómo funciona el objetivo de una persona. Pensemos en una obra de teatro. Una obra de teatro, está el iluminador, que tiene su trabajo, está el vestuarista, que tiene su trabajo, está el escenógrafo. El escenógrafo tiene una tarea tremenda: trabajar horas y diseño y gastar. Y después está el actor principal. Esto es un monólogo, vamos a pensarlo en un monólogo, en un unitario. Digamos que se mandan las invitaciones, se venden las entradas, el teatro lleno, y el escenógrafo se presentó temprano, hizo una obra maravillosa, el musicalizador, el vestuarista, el iluminador, están todos. Y el actor se quedó en casa, no vino. ¿Tiene sentido toda la obra? ¿Tiene sentido toda esa escenografía? No. Porque lo principal, el objetivo era la obra. El objetivo era el actor, la representación de ese actor. Todo lo demás es relleno. Todo lo demás es secundario al objetivo inicial, al objetivo principal. Lo mismo pasa con la creación del mundo, del universo. La creación es escenografía. La puesta en escena del universo, del cosmos, es la escenografía para que un actor, un ser humano limitado, deficiente, imperfecto, tenga que actuar en un terreno en el cual tiene pruebas, tiene desafíos, tiene... no sé si vieron la película alguna vez, el show de Truman, el Truman Show. Es una película que cuenta la historia ficticia de un niño que al nacer hace un contrato con una empresa de televisión, un reality, que lo filman todo el tiempo, desde que él nace, mientras va creciendo, y todo el universo en el cual él vive es una ficción, son todos actores, y él nunca lo sabe porque él nació en ese lugar. Y hay miles y millones de personas en todo el mundo que viven y siguen su vida y están pendientes de cada movimiento que él hace. Y en un momento, bueno, él descubre esto, que es una ficción, y sale de ese mundo. Ahora, toda esa creación, toda esa inversión, como dice ahí, eso es el estudio de producción más grande del mundo que se puede ver desde la Luna. Sin el actor principal carece de todo sentido. Pierde su centro, pierde su objetivo. Entonces, cuando hablamos del objetivo creativo, cuando hablamos de la creación no es un hecho aleatorio, arbitrario, random, que sucedió y veamos qué pasa. Hay un objetivo, porque incluso en el ser humano tiene un objetivo de ser, tiene un propósito en su vida, necesita, en un nivel muy profundo en su interior, el hombre tiene que buscar un propósito y un sentido. De hecho, podemos verlo, hay personas que pueden tenerlo todo
pero le falta un objetivo, no tienen nada. Si no tiene objetivo, no tiene nada. Si no tiene, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón del querer? ¿Para qué querés? ¿Para qué querés? ¿Para qué sentís? ¿Para qué pensás? ¿Qué es lo que motiva? Hay un motivo interior antes que todo. Antes que incluso el razón, antes que incluso que la voluntad. Y ese es el placer. El placer, todo hacemos por placer. El ser humano actúa por placer, incluso lo contrario. El sufrimiento es lo que tratamos de evitar, cosas que no nos den placer. Somos bastante binarios al respecto. Hago lo que me da placer, trato de no hacer lo que no me da placer. Muchas veces fallamos o no todo nos sale como lo planteamos o como lo planeamos. Pero nuestro objetivo es el placer. Estamos hablando del ser humano, que obviamente después tenemos que hilar más fino qué significa un placer que vale la pena, qué significa un placer que no, qué tipo de placer hay, pero centralmente, y lo mismo acá, cuando Dios se plasma, se presenta el objetivo de crear el mundo, lo hace porque algo de esa creación le iba a generar placer. Y la Kabbalah lo trae como un placer ta'avá, un deseo sin explicación. Cuando uno, cuando uno dice, había en Yiddish se dice ofataibe, sobre un deseo, pregmenish calles, no hay preguntas. Cuando uno le dice, ¿por qué querías ese helado? No preguntes, porque lo quería. ¿Qué vas a preguntar? Era, me gustó, porque me gustó, por algo, porque de caloría, no, nada, porque me gustó. Entonces acá también, todo el objetivo creativo del universo era, Nitabé tuvo un deseo, Dios, Nitabé a Kadosh Baruj Hu, Diotlo para hacerse a sí mismo una dirá, una morada, un lugar presente en el mundo inferior. Vamos a ver entonces otra de las cosas. Pensemos en placer. Pensemos qué cosas nos causan placer. El ser humano tiene deseo. ¿Qué es tanug? Tanug es disfrute, alegría, placer, gusto. Todas las cosas que nosotros disfrutamos en nuestro interior y que terminan siendo la motivación, el objetivo de todo el resto. Ahora, podemos dividir el placer en tres categorías. Tenemos el placer que nos genera algo. Yo me gusta escuchar música, me da placer, me pongo a escuchar música, disfruto, el artista, el cantante, el autor, y a veces uno puede realmente experimentar una linda experiencia escuchando música en diversas intensidades. Había un rebbe hasídico que con la música se transformó, lo elevaba tanto que perdía contacto casi con el mundo. Y una vez este hombre era muy anciano y lo tenían que operar, pero el médico le dice, mira, la operación hay que hacerla, pero la anestesia no sabemos si la vas a poder resistir. Entonces este rebbe le dice, ¿y sin anestesia qué pasa? Dice, sin anestesia el dolor va a ser muy fuerte. Le dice, pero si se podría hacer, dice, se podría hacer, sí. Entonces dijo, bueno, yo voy a entonar una melodía muy profundamente y cuando estoy concentrado ahí pueden operar. Y el hombre entonó una melodía, empezó a adentrarse en la música, en la melodía, y esa era su anestesia, no sintió nada y lo operaron de esa manera. Dicen que es una historia real, no recuerdo ahora el nombre, pero tan profundo era su conexión con la música que no sentía el dolor, no sentía nada, estaba tan apegado, tan conectado con esa música que le alcanzó. Bueno, otra cosa que nos da placer, la comida está en el cerebro o en el gusto, en las papilas gustativas, una buena idea, podemos debatir una idea y esa idea nos da placer. Pero, ¿cuál es el tema con este tipo de placeres?
obviamente que no estamos hablando de un placer impulsivo, no estamos entrando en la moral de estos placeres, ni cómo cómo los consigue, porque a veces para conseguir un placer uno tiene que atravesar o pasar por encima de alguien. No estamos hablando de eso, estamos hablando del placer en estado puro, bueno. El problema es que en este caso el placer deriva de algo externo. ¿Sí? Tengo placer de algo, pero yo estoy sintiendo el placer y estoy siendo consciente de ese placer. O sea, yo digo, qué rica qué rico que estuvo ese chocolate. Está bien, eras vos queriendo un chocolate, pero el placer tuyo estaba puesto en el chocolate, no en vos mismo, no era una cosa pura. Era un placer mezclado con el objeto del chocolate y conmigo mismo. Hay estados de placer que tienen que ver con el absurdo, un chiste, o cuando uno está y se ríe solo, la risa, cuando uno se siente en calma, cuando uno siente, o sea, a veces uno sale a la calle y ve los árboles, o ve el cielo, o respira hondo, profundo, y se siente felicidad, felicidad, pero no es por algo. A veces uno dice, uy, fui al restaurante y el chef fulano hizo tal menú, me encantó, la pasamos excelente. Está bien, es un placer, pero está como sujeto a otros. Hay un placer que es el placer de uno mismo. Cuando uno está en placer con uno mismo, a veces una risa, a veces un estadio de felicidad, un estadio de calma, y a veces esto no se puede generar con algo, o sea, no se trata solamente de tomar un té de tilo o de hacer un ejercicio de meditación. Creo que sí ayudan. ¿Por qué? Porque el ejercicio de meditación lo que hace es despeja todas las interferencias, todas las interrupciones, nos permite conectarnos con nosotros mismos. Y ahí uno obtiene un cierto placer de uno mismo. Pero ¿qué pasa? También en ese momento sos consciente, en inglés se dice enjoying yourself, disfrutarte a vos mismo. Sos consciente, sos consciente que la estás pasando bien. Y todo momento que sos consciente que las estás pasando bien, estás dividido en dos personalidades, una que está pasándola bien y otra que observa como un periodista y es consciente de ese momento de estar pasándola bien. Entonces no es puro. El puro placer debería ser uno en el cual ni siquiera sos consciente de que la estás pasando bien. Tiene que ser tan puro que ni siquiera existe ese concepto de decir estoy feliz o estoy pasando placer, porque eso es como una noción externa sobre vos mismo. Pero más allá de esa cuestión filosófica, se podría decir que es el placer en uno mismo y obviamente que en la Constitución de los Estados Unidos dice cuáles son las bases de la cultura de la Constitución, el perseguir the happiness, el perseguir la felicidad. Y hay mucho debate al respecto si está sobrevalorada o subvaluada, pero el ser humano en general busca la felicidad. Y la felicidad puede traducirse como un estadio de placer interior. Y muchos de nosotros en nuestra vida lo que buscamos al fin y al cabo a lo largo de nuestra vida es ese estado de placer interior, de placer sin necesidad de algo externo que me dé placer. ¿Sí? La adicción, por ejemplo, también tiene que ver con el placer, pero es un placer ya tóxico, cuando uno necesita meterse placer porque no quiere ni siquiera estar con uno mismo. La adicción, la drogadependencia, el alcoholismo, otro tipo de dependencias, son que uno no soporta su propio ser y por lo tanto trata de escaparle. La obesidad, el exceso, o sea, es a veces un aislamiento. Vos necesitas un placer externo porque con vos mismo no te aguantás. Hay un libro muy lindo que se llama Baita Yehudí y habla sobre qué es un hogar sano. Y dice, un hogar sano no es donde la música siempre está todo lo que da. Eso no es gente feliz. Y trae un ejemplo que me parece fantástico, que dice, donde están en una casa donde están siempre bailando, significa que el piso quema.
O sea, que nadie puede estar tranquilo. El que está todo el tiempo en movimiento y dice, no, llegué de Miami, me voy a Punta del Este y después llego y trabajo toda la semana 12 horas y vamos al country, lo dejo a los chicos y no los veo todo el fin de semana y después el domingo vuelvo. Es alguien que está escapando de algo, no puedes estar con vos mismo ni 2 minutos. Sí, no, tengo que estar con un amigo, en algún momento el ser humano tiene que aprender a desconectarse. Para eso tenemos el Shabbat. El Shabbat es el placer de uno mismo. Deja todo lo externo, deja la música, o sea, obviamente Shabbat es Oneg, comemos en Shabbat, cantamos en Shabbat, estamos con la familia en Shabbat, pero el centro, el núcleo del Shabbat es el placer en sí mismo. Por eso el Shabbat se llama Oneg. No es el placer por eso en Shabbat no se trabaja. El tema no es trabajar, el tema es estar en paz. Shabbat, Shalom. Shabbat, en paz. El resto de la semana podemos buscar ese placer de algo. Hay momentos de buscar el placer de uno mismo. Ahora, estos son 2 tipos de placer, pero no terminan siendo, como dijimos, completos. Porque al fin y al cabo, como dijimos, hay una cierta conciencia en este nivel de placer te terminás sintiendo a vos mismo. Hay un tercer tipo de placer, que es el placer de la transformación. El placer cuando yo veo a alguien que yo quiero mucho triunfar. A alguien que yo quiero mucho desafiarme. A alguien que yo quiero mucho ser un contrincante digno. Es un placer cuando el alumno supera al maestro. Y el maestro dice, wow, mirá lo que tengo. Tengo un alumno que me da tanto orgullo y me conmueve tanto que hoy en día él hace preguntas y él me está enseñando a mí. Aprendí algo muy profundo de la vida. No soy el centro del universo de alguna manera, sino que él me está dando a mí una enseñanza. Un hijo, cuando uno tiene el placer de un hijo, no es un placer egoísta, es un placer de decir, no puedo creer que estoy llevando a mi hijo a la jupá, no puedo creer que estoy llevando a mi hijo al matrimonio, no puedo creer que estoy viendo a mi hijo superarse. Ese chico que salió de mí, de alguna manera es una extensión mía, y se parece tanto a mí, pero es distinto, y es diverso, y ya ahora tiene su propia vida, y tiene sus propios hijos, y tiene sus propias cosas. Es otro tipo de placer, se llama najes, no sé cómo se dice, en Yiddish se dice najes, se dice cuando uno tiene el gishmak del placer de decir, ya está, con este najes yo puedo estar tranquilo, veo mi obra y la obra se mueve sola, la obra tiene vida propia. Y es un placer altruista, es un placer muy profundo. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en Dios, en la creación? Por un lado, en cada punto de la creación hay placer, en la música, en la comida. ¿Qué quiere decir? Dios está, pero esto es la escenografía, ¿se acuerdan que hablamos de la escenografía, del deseo externo que está en toda la creación? Entonces, en cada centímetro, milímetro de creación hay placer. Todo tiene placer, todo genera placer. El placer es, nosotros hablamos de la antropomorfía, hablamos de la anatomía del alma. ¿Dónde está el placer ubicado? En todos lados. El placer no tiene lugar, no es que está en todos lados, sino que no tiene un lugar fijo. El placer está en la cabeza, en los ojos, en los pies, en la espalda, en todos lados y al mismo tiempo en ningún lado. Incluso el placer es el que motiva al querer, al deseo. ¿Por qué quiero algo? Porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? Y ya está, ahí termina. El placer es el fin del ser humano, vamos a después, no quiero decir el fin, pero es lo más similar al infinito. Ya no estamos hablando de una estructura, es mucho más abstracto. Y en Dios, toda la creación vive a través del placer de Dios de hacerla existir. O sea, el placer en las plantas, en los animales, en la belleza de la creación. De cada creación
Está llena de vida y la vida es ese placer. Ese placer es la vida que le da. Le da la vida. ¿Por qué? Hay un placer distinto también en Dios mismo, que es el placer de sí mismo, que no necesita, él no necesita la creación. Nosotros por lo general decimos, antes de toda creación, Adon Olam, patrón del mundo, amo del mundo, Asher Malach, que ya era rey es corona, él ya coronaba, él ya reinaba, Beterem Kol Yetzur Nibra, antes de que nada haya sido creado. ¿Rey sobre quién? No, porque él no podía carecer ni siquiera de la corona. Él le tenía plenamente y no le faltaba nada antes de haber creado el mundo. Beterem Kol Yetzur Nibra, antes de que todo haya sido creado, Asher Malach, él ya era rey. Decimos, Beterem Kol Yetzur Nibra, Beajarei Kijlota Kol, y después de que todo termine, Levadó Imloch Norá, él va a seguir reinando, solo. No es solamente en pasado y en futuro, sino que en presente también Dios trasciende a la creación. Antes, después, son términos humanos, son términos creados. En Dios no hay antes ni después, no hay tiempo. Hay un estado presente en el tiempo y hay un estado trascendente al tiempo. Y en ese estado, Él está con sí mismo y está en placer, está con calma, está con risa, está con felicidad. No le falta nada. Es perfecto, nada le falta. Pero, si nada le falta, y esto no es un motivo por qué estaba forzado a hacerlo, porque no estuvo forzado a hacerlo nunca, él no estuvo forzado a crear el mundo. Al ser todopoderoso, él no está obligado a nada, pero deseó, quiso y buscó el placer particular de la transformación, de agarrar un pedazo de madera, un pedazo de tierra, un golem, un pedazo de arcilla, insuflarle vida, insuflarle un alma, crear un ser humano complejo, rebelde, limitado, busca pleitos y transformarlo en una fuente de placer, el placer de los logros del ser humano. Ese ser humano lo desafía. Ese ser humano tiene libre albedrío y lo elige. Y al elegirlo, que hablamos la vez pasada de la elección, y una elección inconveniente, no estamos hablando de una elección conveniente, no estamos hablando solamente de una elección porque le conviene elegirlo, sino que incluso cuando no le conviene, se la juega por Dios, se la juega por Hashem, incluso al costo de su propia vida, como dijimos, entrega su voluntad, entrega su placer, que también es un placer profundo en el ser humano, y esto le genera najes al creador del mundo. Y ese najes era el propósito de todo lo que creó. Para eso creó el mundo, para eso creó la materia, para eso creó el universo, para eso creó los planetas. Todo lo resto es escenografía. Todo eso está para la práctica, la experiencia de ese placer. Esto es lo que hacemos una analogía del ser humano, porque nosotros decimos estamos hechos espejos de Dios. A Dios no lo podemos entender, a nosotros un poco. De entendernos un poco a nosotros, guiados un poco por la Kabbalah, podemos tener una noción general de un poco del propósito y de la finalidad del ser humano. Entonces, tenemos acá, Keter está por arriba de todo. El interior de la corona, el placer interno, lo que está dentro de la corona, es el Tanug, es el placer. Afuera se manifiesta como deseo, como querer. Ahora, ustedes me van a decir, en el ser humano no todo placer está ligado al querer.
¿Por qué? Porque yo puedo querer muchas cosas, pero al enfrentarme con obstáculos, yo puedo querer una Ferrari, pero bueno, voy a tener que trabajar tanto para conseguir la Ferrari que ya me dio fiaca de empezar. O sea, no todo lo que quiero lo logro. Tenemos ese límite. Dios no tiene ese límite. Entonces el deseo se manifiesta en el querer, y frente al querer de Él no hay límite. O sea, cuando Él quiere algo, en el momento se genera. Pero ¿qué pasa? En el querer todavía no está fragmentado, no está dividido, cuestión que el ser humano, limitado y limitante, no puede relacionarse con eso. Es lo que se llama maquif, superficial. Como dijimos, algo que uno no podía todavía relacionarse. Por eso el Keter baja en el Dat, baja en el Tiferet, baja en todas las sefirot. Empezando por Jochma, que es esa fuerza de la búsqueda de lo que está arriba, como conocida como sabiduría, la búsqueda de lo desconocido, porque todavía Keter es lo desconocido, y a partir de ahí comienza esta travesía de Sefirot, que se replica en diferentes mundos y en diferentes desencadenamientos, pero estamos hablando del modelo de las 10 Sefirot. A nivel empresarial, que siempre hacemos la analogía para bajarlo en algo bien concreto, obviamente si no está el placer, ni siquiera el querer va a estar. Y esto se explica también en la persona. ¿Cuánta gente? Hace poco tenía un amigo que era astrólogo y cabalista, hacía astrología y cabalá. Y no sé, no significa que apoyo todo lo que él decía, o sea, no es que creo en ese sistema que él planteaba, pero él contaba, me acuerdo, una historia que él le hacía una carta astral a una mujer, y la mujer era una abogada exitosa, una mujer de carrera profesional, bien acomodada, que nunca había llegado a casarse, estaba muy comprometida con su carrera, con su trabajo, pero tenía internamente como una angustia, un descontento existencial. A pesar de que tenía mucho éxito laboralmente, se sentía que estaba vacía, algo le faltaba. Entonces, bueno, él le tiró la carta astral, pero no es algo relevante. Lo que me pareció relevante es que él, después que le planteó en la carta, en lo que planteaba sobre ella, dice: sos una mujer dedicada a los niños, tenés una particular aprensión y deseo de acercarte a los chicos. Y él la veía que cada vez que se juntaba con los sobrinos o con la mujer se sacaba los zapatos y el traje de abogada, y se tiraba a jugar con chicos y se divertía, pero en toda su vida no había hecho eso nunca. ¿Por qué? Porque el padre era abogado, entonces tenía la presión de la familia de también tener que ser abogado, entonces en su vida acomodó su vida para seguir eso, pero su deseo interno tal vez era otra cosa. Lo que a ella le daba placer, tal vez era otra cosa. Y esto obviamente uno lo encuentra mucho en el plano laboral o en el plano... hay personas que dicen, pero si tenés trabajo, pero si tenés todo... Sí, pero hay algo que... Estamos hablando no de un placer, de algo, ¿vieron cuando dice, esto es lo que yo siempre quería, esto es esto es lo que a mí me gustaba, esto es lo que... Más allá de la lógica, más allá del sentimiento, más allá de todo, esto es como que parte de mi fibra, de mi núcleo más profundo. Esto es lo que a mí me gusta. Y por eso, en el ideal, uno debe buscar trabajar de lo que le gusta, estudiar lo que le gusta. El gusto es importante. En la Torá dicen que el ser humano siempre estudie lo que le gusta. Ahora, la Torá es muy amplia, pero dicen, sí, no hay nada más valioso. El cebo, la grasa, el gustito, y dice, no, pero ¿qué parte te gusta a vos? A mí me acuerdo cuando uno iba a habla con su rabino, con su mentor, y dice, bueno, ¿qué te gusta a vos? ¿Qué te gusta estudiar más? La Kabbalah, ¿te gusta estudiar Talmud? ¿Te gusta estudiar? En la estructura tenés que respetar todo el orden, pero hay algo que te tiene que gustar y que eso es lo tuyo. Eso es tu gustito. No estoy hablando, estoy hablando en un plano ideal,
no todos tienen el placer o la suerte de sentir que trabajan. Y hay otra frase que a mí me chocó siempre, que es: no busques trabajar de lo que te gusta, busca que te guste lo que estás trabajando. Porque uno puede encontrar placer en todo también. Si uno pone ahínco, si uno pone esfuerzo, si uno pone voluntad, si uno quiere mejorar, no necesitas ser un artista hippie que viaja por el mundo para ser una persona con sentido y con propósito y feliz. O sea, a veces eso es una fantasía nada más, y en lo que tenés podés hacerlo de una manera excelente, de una manera con gusto. Y otra cosa, que las cosas que se hacen con gusto se notan. Tienen un plus absoluto sobre el resto. Bien, entonces, volviendo a la corona, otro de los momentos interesantes, hablando sobre este concepto de que el placer no tiene que ver con el conocimiento, por ejemplo. Hay un momento que se llama Simchat Torah, el último día de Sukkot, el día de la fiesta de la Torah. Rosh Hashanah, por ejemplo, es la fiesta del Ratzón. Lo que se renueva ahí es el querer de Dios de crear el mundo. Se renueva el contrato con la creación. Por eso Rosh Hashanah es el día que llamamos el día de la creación, y se vuelve a firmar la prórroga del nuevo contrato. Pero en el mismo concepto, después de la fiesta de la alegría de Sukkot, la alegría de Sukkot de alguna manera es una alegría que tiene que ver con la festividad. Pero hay un nivel de alegría más profundo, que es Simchat Torah, el octavo día, el último día, que es una fiesta aparte. Pero lo interesante es que en Simchat Torah no es una noche de estudio como la noche de Shavuot, que nos pusimos rememoramos el día que se terminó, que se entregó la Torah, sino que en este día se termina y se empieza la Torah. Pero lo importante es que se baila con la Torah. Se baila con la Torah. Y lo que tiene que ver con bailar con la Torah es el placer no solamente por el estudio, sino el placer que conecta a nuestra esencia con la Torah de un modo más profundo. Y por eso también en la Torah, cualquier templo, la Torah tiene una corona. Este es el Keter Torah, la corona de la Torah. Porque la Torah no es solamente un libro de información, no es solamente un libro de conocimiento. La Torah tiene que ver con este placer interno, íntimo, íntegro, que es la tercera pata de esta conexión. Tenemos creador en su deseo creativo, tenemos su objetivo, que es el ser humano con un propósito, pero ¿cómo se logra esto? Lo que hace la trilogía es la Torá, el medio para llegar. Pero la Torá está conectada con el Creador está conectado con su creación, y el pueblo judío está conectado con la Torá en un anillo que no se puede separar. Entonces me pareció interesante esta idea de decir que en vez de ponerse a estudiar la Torá, en ese día se baila con la Torá. Quiere decir, se conecta a través de un modo alegre y jubiloso, un modo de placentero, más allá de lo que digan las letras o no. Bueno, este es un poquito la idea. Obviamente pueden haber quedado cosas afuera, pero me pareció interesante. No sé si terminan de cerrar algunas piezas, si alguno tiene una pregunta sobre esto, pero para resumir, todo el viaje que hicimos lo hicimos de abajo para arriba. Las emociones responden al intelecto, el intelecto responde a la voluntad, y la voluntad se mueve por el placer. Entonces, te gusta porque te gusta, tenés voluntad y motivación. Como tenés motivación, pensás a eso. Cuando pensás en eso, generás emociones alrededor de eso y después lo llevas a la práctica. Ese sería el esquema oficial, digamos, oficial o natural de arriba hacia abajo.
Obviamente que hay excepciones y hay factores, pero esta sería la idea general. Todo eso corona a la persona, está por encima de la persona, pero por encima no significa que no tiene contacto, sino que es al revés, es el motivo y la generación. Ahora, este es un punto más técnico, pero es muy interesante, no vamos a llegar a extendernos en eso. A veces se intercambia placer con voluntad y voluntad con placer. Placer y voluntad no son como Gesed y Geburá, no son como Jochma y Biná, no son opuestos. A veces vieron que dijimos la derecha y la izquierda. No, no son opuestos. Y dijimos acá que uno es adentro de la corona y otro es la parte de afuera de la corona. Pero a veces se intercambian uno con el otro. A veces la voluntad viene antes que el placer y a veces el placer viene antes que la voluntad. Hay un intercambio ahí, después se termina diciendo que son dos cabezas que no se separan. Pero hay una parte más profunda ahí, pero vamos a dejarlo así, solamente quería decirlo, nombrarlo. Por eso el Keter tiene estas tres explicaciones. Keter es espera, está por arriba, se conecta y abarca al fin y al cabo hasta el final. Bueno, hasta acá. Si alguno quiere hacer una pregunta o algo, puede hacerlo.